Hola, buenas noches a todos, buenas tardes. Disculpen los inconvenientes de informática, de conexión y de audio. ¿eh? Bueno, la clase de hoy, la idea de la clase es empezar con la bolilla 14, ¿sí? La bolilla 13 la dimos, yo les dejé unos cuantos materiales, y bueno, después si quieren, mañana, porque hoy ya nos demoramos un poquito con estos inconvenientes, si les parece, mañana dejamos unos minutitos de la clase para evacuar alguna consulta que tengan respecto de los temas de la bolilla 13, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con este tema del proceso ejecutivo y las ejecuciones de sentencia, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las diferencias entre lo que es un proceso de conocimiento, ¿sí? Ya sea ordinario, sumario, sumarísimo, y lo que son los procesos ejecutivos o las ejecuciones de sentencia que tienen la misma estructura. Cuando hablamos de un proceso de conocimiento, estamos hablando de un conocimiento. ¿Por qué se llaman procesos de conocimiento? Porque el conocimiento es amplio, ¿sí? Por eso son procesos de conocimiento. Se debaten todas las cuestiones que quieran introducir las partes. El conocimiento del juez es sobre todas las cuestiones que hacen a esa relación jurídica y por lo tanto, como ese conocimiento es amplio, la sentencia dictada en esos procesos tiene o adquiere la calidad de cosa juzgada material, ¿sí? Va a ser inmutable e inmodificable. Bien, en cambio, en los procesos ejecutivos, el conocimiento que tiene el juez es restringido, ¿sí? No se van a poder discutir todas las cuestiones que el ejecutado quiera, porque el conocimiento es limitado a las formalidades del título, nada más. No se va a discutir la causa de la obligación. Eso no se puede discutir en el proceso ejecutivo. Por eso es que la sentencia recaída va a adquirir calidad de cosa juzgada formal y va a poder ser eventualmente revisada y modificada en un juicio ordinario posterior donde sí se va a discutir la causa eventualmente, ¿sí? Esa es fundamentalmente la diferencia. Por un lado, conocimiento amplio con cosa juzgada material, en el proceso ejecutivo un conocimiento restringido con una cosa juzgada formal, ¿sí? De una cosa se deduce la otra. ¿Qué quiero decir cuando decimos que no se va a discutir la causa de la obligación? Supónganse que yo contrato para hacer un mueble, ¿no? Contrato para hacer un mueble y me hacen el mueble, tengo que pagar, ¿sí? Y otro ejemplo más sencillo. Hay una compraventa de mercaderías, ¿no? Se compra la mercadería, se entrega un cheque en pago de esa mercadería. Y luego resulta que ese cheque no se pudo cobrar por alguna razón, ¿sí? Entonces se ejecuta. Y el que tenía que pagar dice, no, pero un momento, lo que pasó fue que las mercaderías vinieron defectuosas, no importa, ¿sí? El título que trae aparejada ejecución, si el título es válido y es formalmente válido, entonces
corresponde la ejecución. Eventualmente, si después la mercadería era defectuosa, si no cumplió con la obligación o lo que sea, se discutirá en otro juicio, en otro proceso. Esa va a ser la causa de la obligación, que no va a ser discutida en el proceso ejecutivo. ¿Sí? Bien, otra diferencia fundamental es en cuanto a las etapas o a la estructura. Dentro, cuando hablamos o lo que estuvimos estudiando hasta ahora, que es el proceso de conocimiento, nosotros sabemos que hay una estructura donde tenemos la parte introductoria al proceso, con los escritos constitutivos del proceso, demanda, contestación, la traba de la litis. Luego vamos a tener la etapa probatoria y luego la etapa decisoria con el dictado de la sentencia por el juez. En el caso de los procesos ejecutivos es diferente la estructura, ¿sí? Digamos que lo único que se va a asimilar es que los dos empiezan con una demanda, pero en realidad en el proceso ejecutivo, antes de la demanda, lo que vamos a tener es el título ejecutivo. Antes de la demanda tenemos un título ejecutivo, ¿sí? Luego el proceso se inicia con la demanda ejecutiva y se corre traslado, no hay un traslado de la demanda. ¿Cómo se entera el ejecutado, el demandado? Cuando le llega a su domicilio el mandamiento de intimación de pago y embargo. Ya, le tocan la puerta, señor, usted debe tanto, si no paga, lo embargamos. ¿Sí? Esa es la primera noticia que tiene el ejecutado, ¿sí?, de su citación al proceso. Entonces es bien diferente la estructura. Va a tener la posibilidad de oponer excepciones limitadas, referidas únicamente al título, nada más, y luego eventualmente se podrá abrir la causa a prueba también con ciertas limitaciones. Luego va a salir la sentencia de trance y remate, que no ordena rematar nada, sino que lo que ordena es que seguir adelante con la ejecución. ¿Sí? La estructura entonces es bien, bien diferente. Decimos, normalmente uno dice, ¿no?, que en el proceso de conocimiento se parte de una incertidumbre. Se parte de una incertidumbre total y se llega a una certeza. El juez, cuando dicta sentencia, ¿no?, llega a un convencimiento. En cambio, en el proceso ejecutivo es exactamente al revés, ¿sí? Se parte de una certeza, o una presunción de certeza, ¿sí? Porque el título ejecutivo o ejecutorio, la ley presume que es auténtico, ¿sí? Presume que es auténtico. Entonces, se parte de una presunción de certeza, a diferencia del proceso de conocimiento que se arriba, ¿sí? Con el dictado de la sentencia, el juez arriba a la certeza, ¿sí? Entonces, esas serían básicamente las diferencias los ejes por donde pasan las diferencias entre el proceso de conocimiento y el proceso ejecutivo, ¿sí? El primer punto del programa, de la bolilla 13, habla también de los medios coactivos para el cumplimiento de los mandatos judiciales, ¿no? Habla de las astreintes, ¿sí? De las astreintes. ¿Qué son las astreintes? Bien, las astreintes son medidas conminatorias de carácter pecuniario, es decir, son multas, ¿sí? Son multas que el juez,
que los jueces pueden fijar en el marco de un proceso para persuadir a quien está obligado a cumplir con un mandato judicial, a persuadirlo de que cumpla. Cuando el obligado a cumplir una resolución judicial, ya sea una sentencia o puede ser incluso una medida cautelar, que no cumple. Ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Entonces, la forma de constreñirlo, de obligarlo a que desista de esa conducta renuente, de que la abandone y de que cumpla, es la aplicación de astreintes, que son multas diarias, que los jueces, tribunales están autorizados a fijar, ¿sí? El artículo 804 del Código Civil y Comercial dice, los jueces podrán imponer en beneficio del titular del derecho condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen con los deberes impuestos en una resolución judicial. Las condenas se van a graduar en función del patrimonio del que debe satisfacerlas, y pueden ser dejadas sin efecto, dice, o reajustadas si el obligado justifica su proceder y abandona esa conducta. El artículo 37 del Código Procesal dice más o menos algo parecido, ¿sí? Dice más o menos algo parecido, porque dice, el 37 del CPC, dice que los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento, ¿no? También dice que se van a graduar en función del caudal económico del que debe satisfacerlas y que podrán ser dejadas sin efecto. O sea, la idea es que el obligado a cumplir una sentencia o una resolución judicial, en general, se encuentre compelido a hacerlo, ¿sí? Se encuentre obligado porque le va a doler el bolsillo, si no, ¿sí? Entonces, una vez que cumplió, los jueces pueden dejarlas sin efecto. ¿Cómo funciona esto? Las astreintes, es muy común ver la aplicación de astreintes en los procesos de amparo. En los procesos de amparo, cuando se pide una medida cautelar, supónganse la entrega de una medicación, ¿sí? Que el Ministerio de Salud provea mensualmente una medicación. Eso puede ser que lo pidamos en la demanda como una medida cautelar, ¿no? Una medida innovativa. Entonces, pedimos, el juez nos hace lugar a la medida cautelar. La notificamos, pero no se cumple. No se cumple. Entonces, ¿cómo hago para obligarlo a cumplir? ¿Sí? Pido las astreintes. Pido la fijación de astreintes, el juez las va a fijar, y acá un poco está la razonabilidad del juez, ¿sí? Porque si yo tengo una medicación, piensen que los amparos, por lo general, cuando llegamos a hacer un amparo de salud, es porque es una medicación de alto costo. Capaz hay medicaciones que salen 350.000 pesos por mes. Medicaciones como por ejemplo para la insuficiencia cardíaca, para la insuficiencia pulmonar,
para drogas biológicas, para la artritis reumatoidea, son carísimas, o sea, nadie las puede pagar realmente. Entonces, porque eso es mensual. Entonces, si yo estoy pidiendo, ¿no?, el cumplimiento, que me entreguen mensualmente una medicación que vale 350.000 pesos y el juez me fija una multa de 500 pesos por día, no le hace cosquilla a nadie esa multa, ¿sí? En cambio, si le fija una multa de 10.000 pesos por día, ahí sí que se van a mover, ¿sí? Primer día 10, segundo día 20, 30, 40, en 10 días tenemos 100.000 pesos, ¿sí? Multas, montos que son en beneficio del perjudicado por el incumplimiento, ¿sí? Entonces, las astreintes, las sanciones conminatorias, las multas procesales estipuladas en el 804 del Código Civil y Comercial y 37 del CPC, se utilizan más que nada cuando hay una condena a cumplir una obligación de hacer, ¿sí? Porque ¿cómo obligamos a una persona a una obligación, a que cumpla con una obligación de hacer, con una condena de hacer algo, si no es, si no podemos, que no podemos, ejercer fuerza sobre la persona, ¿sí? Entonces, este es el modo habitual de hacerlo. ¿Cuál es el criterio de la Cámara? Este es el criterio de la Cámara Contencioso Administrativo. Fíjense que, por ejemplo, en los procesos de amparo, que es donde mayormente se fijan las multas procesales, por lo general, los procesos de amparo, el obligado, digamos, a cumplir con la manda judicial, con la orden judicial, supónganse un proceso de amparo de salud, va a ser o el Ministerio de Salud o alguna obra social, ya sea IOMA, OSDE, OSECAC, alguna obra social, ¿sí? O el Ministerio de Salud o IOMA, bien. Entonces, estamos hablando por otro lado, por lo general, de prestaciones caras, ¿sí? Entonces, el juez va a fijar estas multas diarias. Supónganse que fija 8.000 pesos por día. Pasaron 10 días, 80.000 pesos. Esa suma si logramos ejecutarla, si queda firme, ¿por qué? Porque el obligado no justifica su demora, su tardanza en el cumplimiento, su proceder, no lo justifica y quedan firmes, yo voy a poder cobrarlas, ¿sí? Ejecutarlas. Fíjense que el artículo 498 dice que la ejecución de sentencias, el trámite de ejecución de sentencias, va a ser aplicable también al cobro de multas procesales, ¿sí? Es lo que dice el artículo 499. Las disposiciones de este título serán aplicables a la ejecución de multas procesales. O sea, que la parte, una vez el beneficiado por la multa, una vez que, que se juntaron una suma considerable, pero ojo, antes de que cumpla. Antes de que el obligado cumpla, yo tengo que liquidar las multas, las astreintes, liquidarlas, obtener el título ejecutorio y ahí ejecutarla. Si me cumplió y yo no hice todo esto, ya está. El criterio de la Cámara es que el título ejecutorio se va a conformar,
se va a conformar antes de que el obligado cumpla. ¿Cumplió? Ya no puedo ejecutar las astreintes. ¿Se entendió? Esto es importante saberlo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo voy a tener que liquidar las astreintes, llegado un momento, supónganse, pasó un mes, no me cumplió. Bueno, lo voy a ejecutar porque si no la ejecuto, tampoco me cumple, porque dice, bueno, total, que corran, si total, nunca me las ejecutan, nunca pasa nada. Entonces, pasó un tiempo, liquido, hago la liquidación de las astreintes, que ahora vamos a ver cómo es, pero básicamente es un escrito donde uno dice, señor juez, fijó astreintes 10.000 pesos por día. Pasaron 10 días que empezaron a contar desde tal fecha que quedó firme esa resolución, son 100.000 pesos. ¿Sí? Extiéndame un certificado por 100.000 pesos. Entonces el juez certifica, ¿sí? Se corre traslado de la liquidación, certifica, y entonces me queda a mí ya el título ejecutorio para poder ejecutar, ¿sí? Fíjense, así como es muy común verlo en los procesos de amparo para obligar al cumplimiento de la medida cautelar, también el código en el artículo 500, ya después lo vamos a ver bien, 511, que habla de la ejecución de sentencias que condenan a hacer alguna cosa, el 511 dice que los jueces o tribunales podrán imponer sanciones conminatorias. Entonces, esto respecto de las astreintes, ¿sí? Saber qué son, dónde están legisladas, cómo se ejecutan y cuál es su función. ¿Por qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia que tiene con una indemnización de daños y perjuicios? Piense, en una indemnización de daños y perjuicios hay un daño y un monto indemnizatorio que viene a enjuagar ese daño, que viene a poner las cosas a su estado anterior. La persona tiene que quedar, digamos, como antes del hecho dañoso, la víctima, ¿sí? Acá no es si bien son en favor del perjudicado por la conducta negligente o reticente del obligado a la manda judicial, no pretenden indemnizar un daño, sino que son una sanción. Son una sanción por la conducta morosa en el cumplimiento de la orden judicial. ¿Sí? Bien. Esto respecto de las astreintes que está previsto ahí en el programa. Bien, pasemos ahora al trámite de ejecución de sentencia, ¿sí? Trámite de ejecución de sentencia. Como yo siempre les digo, tratemos de ubicarnos en qué momento del proceso estamos, dónde estamos parados, ¿sí? Como para poder abarcar bien el conocimiento. Piensen, ejecución de sentencia. O sea, tenemos un proceso de conocimiento, un proceso de conocimiento finalizado, que terminó con una sentencia definitiva, ¿sí? Bien. O bien puede ser un laudo de un tribunal arbitral, o bien puede ser un acuerdo transaccional o conciliatorio homologado por el juez, ¿no? Una sentencia homologatoria que homologó ese acuerdo, esa transacción o esa conciliación. Y les voy a agregar un caso más, podría ser un acuerdo de mediación homologado,
también. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el modo normal de cumplimiento de una sentencia? El modo normal de cumplimiento de una sentencia es que el demandado, el condenado, la cumpla voluntariamente. Ese sería el modo normal. Si no la cumple voluntariamente dentro del plazo que el juez fijó, entonces va a proceder este trámite de ejecución de sentencia. ¿Sí? Trámite que, repito, va a ser aplicable a las sentencias, a los laudos arbitrales, a las sentencias homologatorias, cuando el proceso terminó con un acuerdo por transacción o conciliación, y también va a ser aplicable a las multas procesales, que recién las vimos, y a las regulaciones de honorarios. Fíjense que todo lo que dije son títulos, después lo vamos a volver a ver, ejecutorios. ¿Por qué? Porque son judiciales, ¿sí? Hablamos de un laudo, de una sentencia homologatoria, de una ejecución de una multa procesal, de una ejecución de honorarios, ¿sí? Son todos títulos judiciales. Bien. Entonces, primero lo que tenemos que preguntar es, ¿qué sentencias podemos ejecutar? ¿Cualquier tipo de sentencia? No. Las sentencias que son ejecutables son las sentencias de condena, ¿sí? Las que condenan, o a pagar, o a hacer, o a no hacer, o a entregar. Las sentencias de condena. Porque después vamos a tener las sentencias declarativas o las sentencias constitutivas, que esas no son ejecutables, sino que esas se inscriben en algún registro. Por ejemplo, una sentencia constitutiva, la que declara la adopción plena de una persona. Lo constituye en el lugar de hijo, ¿sí? Esa sentencia no se ejecuta, esa sentencia se inscribe en un registro, al igual que una sentencia de divorcio. Imagínense, yo ya les subí todo el material en relación a la acción meramente declarativa. Uno de los casos, supónganse, no sé si vieron que anoche también encontré una sentencia linda de la Cámara de Apelaciones local sobre acción meramente declarativa y se la subí también. Después es cortita, debe ser una carilla. Después Cristina, léanla porque es un ejemplo bastante lindo. una Sí, consulta. Las sí. sentencias ejecutorias, ¿se pueden ejecutar a pedido de parte nada más o Sentencias, de oficio también? sentencias ejecutorias. Las Sí, sentencias, puede sí. ser A que se pedido de ejecute. parte. De oficio no, nunca. No, a pedido de parte. Bien. Sí. Entonces, Em, entonces, estábamos con las sentencias en un proceso, en una acción, supónganse, meramente declarativa, como puede ser, supónganse que una persona promueva una acción meramente declarativa para que se la declare como autor de un derecho intelectual, ¿no? Como titular de un derecho intelectual, el autor de una canción, supónganse, ¿no? Y esa sentencia que lo declara como titular de ese derecho intelectual se va a inscribir también en un registro, ¿sí? No se ejecuta. Entonces, en principio tenemos que las sentencias ejecutables son las sentencias de condena, ¿sí? Que para los requisitos de ejecución van a tener que ser que esa sentencia esté consentida o ejecutoriada. ¿Qué significa consentida? Consentida es que el demandado, cuando se la notificó, la consintió. Ejecutoriada, ¿qué significa? Significa que agotó toda la vía recursiva, ¿sí? Y fue confirmada por la Cámara. Se agotó toda la vía recursiva. Entonces, consentida o ejecutoriada. Además tiene que tener plazo vencido,
¿sí? Tiene que ser exigible esa sentencia, ¿sí? Y a pedido de parte. Y además, no tiene que haber sido cumplida tampoco, ¿no? Voluntariamente. Bien. Entonces, tenemos entonces la sentencia. La mayoría de las sentencias, y vamos a trabajar con este ejemplo, son las sentencias de condena, ¿no? Que condenan al pago de una suma de dinero, a una cantidad líquida, ¿sí? Entonces, fíjense que el código procesal, ¿no? En el artículo 500 dice, si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada, o hubiese liquidación aprobada, se procederá al embargo de bienes, sigue diciendo. O sea, la sentencia tiene que contener la condena al pago de una cantidad líquida, una suma, y determinada. Líquida y determinada. O hubiere liquidación aprobada, dice. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las sentencias hay que practicar una liquidación. En la mayoría de los procesos hay que practicar una liquidación, porque siempre hay un rubro ilíquido. Siempre hay una parte de la sentencia que es fácilmente liquidable, ¿no? Pero no, que es ilíquida. Porque, por ejemplo, las costas. Cualquier sentencia condena a pagar 350.000 pesos en concepto de daño con costas. Bien, el rubro costas, hay que practicar una liquidación. Habrá que practicar la liquidación en esa sentencia. Sobre ese capital, aplicar los intereses, calcular los intereses conforme las pautas de la sentencia, desde la fecha de la mora a la tasa que fija la sentencia, ¿sí? Y además, liquidar las costas, es decir, a ver, en un escrito poner claramente lo que me costó el poder, la traba del embargo, el diligenciamiento del oficio, todos los ítems que integran el rubro de las costas, ¿sí? Entonces, la parte va a practicar liquidación, ¿sí? Va a practicar liquidación. De esa liquidación se va a correr traslado por 5 días al obligado. Ese traslado se va a notificar por cédula, ¿sí? El demandado va a poder impugnar esa liquidación, por ejemplo, porque está mal la fecha de la mora, o porque están mal calculados los intereses, o por la razón que sea, ¿sí? Se impugna, de esa impugnación se va a correr traslado a quien practicó la liquidación para que conteste esa impugnación. Ese traslado generalmente se notifica por nota, ¿sí? En la mayoría de los casos se notifican por nota, pero hay algunos juzgados que corren traslado por cédula. Hay que estar atento porque en realidad sería por nota. Entonces, contesta la impugnación y el juez va a resolver. Va a resolver aprobando la liquidación o de alguna manera la va a aprobar, ¿sí? No necesariamente tiene que, por lo general se dice que la va a aprobar en cuanto al lugar por derecho, es decir, podría ser que el demandado no hubiera objetado la liquidación, pero que el juez igual advierta que esa liquidación está mal practicada, puede, la va a, digamos, a aprobar, va a dictar una resolución interlocutoria aprobando la liquidación que corresponde por derecho. ¿Sí? Bien. Eventualmente podrá ser apelada esa resolución. ¿Sí? Y una vez que haya sido
si fue objeto de recurso que la Cámara haya resuelto, recién ahí nos va a quedar, digamos, expedita la acción para promover la ejecución de sentencia y trabar el embargo, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo 500. Si la sentencia contuviera condena de cantidad líquida y determinada, o hubiese liquidación aprobada a instancia de parte, ahí tenés, Alan, la pregunta, instancia de parte, se procederá al embargo de los bienes. Fíjense, primero que tenemos que tener entonces una liquidación aprobada, ¿sí? En la ejecución de sentencia. Y ahí vamos a embargar los bienes. ¿Por qué esto de embargar los bienes? Porque en la demanda de ejecución de sentencia, el embargo es esencial. Es una condición sine qua non para poder llevar adelante una ejecución de sentencia. Si yo no embargo nada, ¿qué voy a cobrar? ¿Sí? Si no, tengo que embargar para poder sacar a remate y con su producido cobrar, ¿sí?, el monto de la sentencia. Entonces, el embargo en la ejecución de sentencia es un embargo ejecutorio, no es un embargo preventivo, ¿no?, donde que trabamos ante el peligro con la verosimilitud y ante el peligro de que el demandado venda los bienes para asegurar el eventual resultado. No, no es preventivo, No, ya para tampoco es ejecutar el bien. ejecutivo. ¿No? Ya es para ejecutar el bien, ¿no? Exactamente, es para ejecutar, es ejecutorio. Sí. Entonces, ¿cómo se levanta ese embargo? Únicamente si se hace lugar a las excepciones. Claro. La única forma de levantarlo es si se hace lugar a las excepciones, ¿sí? Sí. Entonces, el embargo es esencial, es ejecutorio, no se apela, ese embargo no se puede apelar. Y no hay tampoco en la ejecución de sentencia una intimación previa. Acá es bien diferente con el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo yo tengo el título ejecutivo, supónganse un cheque, ¿no? Un cheque sin fondos, un cheque rebotado, qué sé yo, lo que sea. Cheque. Yo intimo al pago. Intimo y si no me paga, embargo. ¿Sí? Acá no intimo a nadie. ¿Por qué? Porque ya el obligado tuvo, el condenado, tuvo la oportunidad de cumplir dentro del plazo de cumplimiento de la sentencia. Y no cumplió. ¿Sí? Entonces, eso también es importante de recordar. Entonces, una vez que está aprobada la liquidación, se traba el embargo ejecutorio y se cita de venta. Ahí sí se cita de venta, artículo 503, trabado el embargo, se citará al deudor para la venta de los bienes embargados. ¿Cómo trabamos el embargo? Bueno, va a depender. Si es un inmueble, a través de un oficio al registro de la propiedad inmueble. Si es un bien mueble registrable, un auto, una aeronave, un buque, lo que sea, mandaremos un oficio a los registros correspondientes, ¿sí? Y si no, si son bienes muebles no registrables, bueno, mandaremos un mandamiento de embargo, irá el oficial de justicia al domicilio del condenado a embargar bienes muebles suficientes para cubrir el monto de la condena, ¿sí? Y en ese caso, en la misma diligencia podrá citarlo de venta. Bien, pero no intimar, citarlo de venta. Entonces, la citación de venta, una vez que embargamos, nosotros promovimos la ejecución de sentencia, trabamos el embargo, supónganse, sobre un bien registrable mediante un oficio, o podría ser sobre una cuenta,
Podría ser sobre una cuenta bancaria, también mediante un oficio al banco para que embargue fondos suficientes, ¿sí? Y los deposite en una cuenta del expediente. O podría ser, esto lo van a ver después, pero piensen, cuando lo vean, recuerden el tema de el interventor recaudador. Cuando vean medidas cautelares, dentro de unos días, que está el interventor, por ahí Ana María, que la estoy viendo, capaz que se acuerda de la cursada pasada. El interventor podía ser, ¿no? Interventor veedor, interventor administrador o interventor recaudador. El recaudador es una figura que muchas veces se usa para hacer efectivo un embargo. Yo tengo que ejecutar una sentencia y necesito trabar un embargo sobre la caja diaria, ¿no?, de un negocio, le pongo un interventor recaudador y todos los días me retiene el 20%, supónganse, o el 30%, lo que el juez fije, ¿sí?, hasta cumplir con la sentencia. Entonces, pero bueno, quedémonos entonces con que trabamos el embargo sobre un bien que va a salir después a subasta, y citamos de venta. Esa citación de venta se hace por cédula. Cuando el obligado recibe la cédula, tiene el plazo de 5 días para oponer excepciones. Las excepciones en la ejecución de sentencias son muy limitadas y se limitan a 4 excepciones que prevé el Código, que son la falsedad de la ejecutoria, por ejemplo, que esa sentencia tiene las firmas del juez son falsas, o que está adulterado el importe, por ejemplo. Eso sería la falsedad de la ejecutoria. Jurisprudencialmente se canalizan a través de esta excepción algunas otras cuestiones que no están previstas en el artículo, como por ejemplo una falta de legitimación, o la inhabilidad del título, por ejemplo, que esa sentencia no está firme todavía, o que no está firme, o que no ha vencido el plazo para su cumplimiento. Algunas otras cuestiones jurisprudencialmente se canalizan, digamos, a través de esta excepción de la falsedad de la ejecutoria. Después, el artículo prevé la prescripción de la ejecutoria, conforme el artículo 2560, el plazo de prescripción, que empieza a correr desde el día siguiente del vencimiento del plazo para su cumplimiento, es de 5 años para ejecutar una sentencia, ¿sí? O sea, es el plazo general de prescripción del Código Civil y Comercial, de 5 años. Entonces, podría ser la falsedad, la prescripción, el pago, o quita, que es cuando el beneficiado por la sentencia le ha perdonado una parte de la deuda, espera cuando le otorgó un plazo mayor o remisión que le ha perdonado, ¿sí?, la deuda. Pero todas estas excepciones, tanto el pago, quita, espera, remisión,
tienen que estar, para poder oponer excepciones, tienen que surgir de documentos emanados, del actor, y fundarse siempre todas las excepciones en hechos posteriores a la sentencia, ¿sí? Posteriores a la sentencia. Entonces, si bien el artículo 505 dice que se va a excluir todo otro medio probatorio, dice el artículo 505, jurisprudencialmente vemos que esto a veces, que se admiten a veces otro tipo de pruebas, porque supónganse que el condenado oponga una excepción de pago o de espera. Y el actor dice, no, un momento, pero esa no es mi firma. Eso necesariamente se resuelve a través de una pericia, ¿sí? De una pericia caligráfica. Entonces, si bien parecería ser de la lectura del 505 que es como muy tajante, a veces se admite en algún otro medio probatorio. Bien. De las excepciones... Claro, eso para probar la falsedad de la ejecutoria, de la firma, podría ser o no. Claro, por eso, si opone una excepción de pago y claro, el actor dice, no, un momentito, eso no es mi firma, o una excepción de espera, con un documento que supuestamente es de puño y letra del actor, y no, eso necesariamente termina, se resuelve con una pericia. ¿Sí? Bien. De las excepciones se corre traslado por 5 días, ¿sí?, al ejecutante, y luego el juez va a dictar la resolución interlocutoria. Esa resolución, ¿sí?, desestima las excepciones, es decir, si no hace lugar a las excepciones, va a ser apelada por el ejecutado, y el efecto va a ser suspensivo, salvo que el ejecutante diera fianza, y en ese caso sí, el efecto es devolutivo y puede seguir adelante con la ejecución. Doctora, ¿de las excepciones se corre traslado al ejecutante? Claro. Ah, yo pensé que se corría traslado si el juez las declaraba admisibles. Bueno, es que siempre si las declara admisibles, Claro, eso es... pensé que si no las declaraba admisibles, bueno, él ahí las podía recurrir. Pero en realidad no. siempre. Se corre traslado de la excepción, se corre traslado y el juez resuelve, ¿sí? Bien. Si el juez resuelve y si desestima la excepción, para poder seguir adelante con la ejecución, el ejecutante tiene que dar fianza, entonces le cambia el efecto al recurso, ¿sí? Bien. Vean que el artículo... el artículo lo dice al revés, ¿vieron? Dice, la resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto devolutivo siempre que el ejecutante diera fianza, o sea, lo dice al revés, ¿no? O sea, el efecto del recurso es suspensivo. Si da fianza, en ese caso es devolutivo, y puede seguir adelante con la ejecución. Ahora, de la resolución del juez, esta interlocutoria que dicta el juez si hubo oposición de excepciones, y que
manda llevar adelante la ejecución, en realidad no ordena el remate del bien embargado, ¿sí? El remate del bien embargado va a ser posterior a todo eso. Va a ser con el decreto de venta, ¿sí? Que después lo van a ver cuando vean en la próxima bolilla, que vean cumplimiento de la sentencia de remate, ¿sí? Es como el cuento de nunca acabar, parecería. Bien. El código, ¿cómo vamos con la hora? 9:30. Tenemos ilimitado Bueno, igual. Habíamos arrancado 8:30 la clase. perfecto. Bien. ¿Qué les quería decir? Que el código establece después algunos supuestos particulares, ¿no? La sentencia que condena a una obligación de hacer, que era lo que les decía yo, donde está prevista la posibilidad de la imposición de astreintes, la condena, la sentencia que condena a dar alguna cosa, a entregar alguna cosa, que en ese caso, ¿cómo la vamos a ejecutar? Mediante un mandamiento de desapoderamiento. Va a ir el oficial de justicia y va a desapoderar de la cosa. O en el caso de la condena a una obligación de hacer, supónganse, podría llegar a ser ante el incumplimiento, ¿no? Que se ejecute a costa de otro o que se indemnicen los daños y perjuicios, ¿sí? Puede ser que la condena sea al cumplimiento de una obligación de no hacer. En ese caso, si se hizo, si se llevó a cabo la acción que estaba, digamos, prohibida por la sentencia, en ese caso, bueno, se deshará lo hecho y se indemnizarán los daños y perjuicios, ¿sí? Esos son supuestos particulares que tiene el código en los artículos siguientes, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces tenemos bien la estructura de la sentencia, de la ejecución de sentencia, ¿no? Con el título ejecutorio, la sentencia, el laudo, la sentencia homologatoria, práctica liquidación. Una vez que tenemos una liquidación aprobada, el embargo, que va a ser el embargo ejecutorio, condición sine qua non en este trámite, la existencia de un embargo, eventualmente la citación de venta y eventualmente la oposición de excepciones. La sustanciación de las excepciones, ¿sí? Recuerden acá que si bien solo son admisibles las constancias del juicio, podría eventualmente haber alguna otra prueba, producirse alguna otra prueba. Luego, la sentencia interlocutoria que manda llevar adelante la ejecución. Eventualmente, los recursos, ¿sí? Eventualmente los recursos, la etapa impugnativa, y finalmente, una vez que está consentida o ejecutoriada, la etapa de ejecución propiamente dicha. Que ahí, para este trámite, para el cumplimiento de esa etapa, se van a aplicar las normas del proceso ejecutivo. ¿Sí? Bien. Déjenme ver una cosa, porque si les parece, no sé si alguno tiene alguna preguntita como para terminar acá, y mañana, ¿esto quedó claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Porque no los veo a todos, solamente algunos.
Entonces, Tengo una consulta para pasar a la parte de la sentencia de ejecución y remate. sí, La parte se lo tiene que solicitar al juez, ¿no? O el juez ya lo hace una vez que se declaran inadmisibles las excepciones. no, 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 todo es a instancia de parte. ¿Y cómo se lo Es solicita más, al juez? por Por escrito, escrito. ¿En qué sí, momento? ¿En sí. qué momento del proceso? ¿Vos a qué te referís? Una vez que ya tenemos la sentencia, estamos en un trámite de ejecución de sentencia, Sí. ya embargamos, citamos de venta, se resolvieron las excepciones, todo, Tal ¿sí? cual. El juez dictó sentencia y manda llevar adelante la ejecución, ¿no? Claro. Ahí, Ahí estamos. esa ejecución que manda a llevar adelante vendría a ser la de sentencia, la de ejecución y remate. Manda llevar adelante la ejecución. Entonces ahora empieza el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate, que se van a aplicar las normas del proceso ejecutivo. ¿Qué dice? Dice que si yo quiero sacar a remate, porque me ordenó seguir adelante con la ejecución, sacar a remate, ¿verdad? Yo quiero sacar a remate esa casa que embargué, bien. Voy a tener que cumplir toda una serie de recaudos para que el juez dicte una resolución que se llama decreto de venta. Eso lo van a ver después en la próxima bolilla. Ah, bien. Y ese decreto de venta, eso es lo que ordena la subasta. Bien. ¿Qué Perfecto. tengo que hacer para que salga ese decreto de venta? Un montón de cosas. Por ejemplo, te voy a decir algunas. Tengo que adjuntar un informe de dominio que dice, que habla otra vez sobre la titularidad del bien, sobre que ese bien no tiene deudas, no tiene, si es, por ejemplo, un departamento que no tiene deuda de expensa, o si tiene deudas, qué deuda tiene, qué deudas tiene respecto de OCE, de impuestos municipales, de impuestos provinciales, la evaluación tengo que adjuntar. ¿Por qué? Porque la subasta me va a salir con una Claro, base que está relacionada con la evaluación. claro. Entonces tengo que adjuntar la evaluación, tengo que hacer un mandamiento para constatar si ese inmueble está ocupado, está desocupado, si está ocupado por el dueño, por intruso, por inquilinos, ¿sí? Bien. Todo eso son todos un montón de trámites que yo tengo que hacer para que el juez me saque el decreto de venta. Y Ah, en el decreto de venta ahí se ordena la subasta. claro. Eso es, está, todo eso es el 568, por ejemplo, el artículo, después léelo, el 568, está dentro de lo que es el proceso ejecutivo. Por eso, el artículo, dentro del trámite de ejecución de sentencia, el 508, cuando habla del cumplimiento, dice, consentida o ejecutoriada la resolución que manda llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacer pago al acreedor. Claro. Entonces ahí nos vamos a las normas del proceso ejecutivo. Cumplimiento de la sentencia de remate, 568 y siguientes. Ahí está cómo va a ser todos estos requisitos previos que tengo que cumplir para que salga el decreto de venta, cómo va a salir los edictos, cómo el martillero, todo eso para poder subastar Bien. el inmueble. Bien. ¿Sí? Perfecto. Pero siempre esa instancia de parte, Claro, siempre en un porque escrito. de hecho en un escrito y con un montón de diligencias que tiene que cumplir la parte, porque de hecho el juez de oficio no va a hacer nada de eso, de todos esos trámites que son un montonazo que tiene que hacer para sacar a subasta un bien. Bien. ¿Sí? Y si Bien, el ¿alguna otra duda? ejecutado presenta las excepciones, no sé, de un pagaré, falsedad de la firma. Y la de... Ojo, estamos hablando de ejecución de sentencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien. Pagaré no, 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 pero ejecución de sentencia. en un ejemplo de pagaré, cuando... Eso es juicio ejecutivo. Sí, de juicio ejecutivo ahora.
Todavía no lo vimos. Ah, bien, bien, perfecto. Bien. Eso es juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo es la otra bolilla, que no sé si lo ven con grupo o con quién. Y ahí ven, vamos por parte, Bien, sí, 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 ¿sí? sí. Vamos por parte para no confundirnos y no hacernos merengue. Dale. Acá estamos hablando de De ejecución ejecución de de sentencia. sentencia. El título ejecutorio puede ser una sentencia de condena Sí, o una sentencia que homologa un acuerdo o una ejecución de honorarios o una multa procesal, ¿sí? Bien, bien, estamos hablando de ejecución de sentencia. Por eso las excepciones son tan limitadas, claro. ¿sí? Por eso las excepciones son tan limitadas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no hay más preguntas, por ahí si alguien tiene alguna pregunta de la bolilla anterior también puede hacerla ahora, si ya le leyó y algo le quedó en el tintero, alguna duda. Porque si no, ya arrancamos mañana con el juicio ejecutivo, ¿sí? Con el juicio ejecutivo, los títulos ejecutorios, ejecutivos, la clasificación y la preparación de la vía, en el caso de los títulos incompletos, ¿sí? Que serían ya el otro punto de la bolilla. ¿Les parece? ¿Quedamos así? Nos encontramos mañana. Yo ahora, en un ratito, voy a subir al Classroom. Sí, Ana María. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo? Quería hacer una pregunta. En la primera parte, cuando hablaste de las astrentes, ¿también se Sí. puede pedir durante el proceso ejecutorio o solo en cámara? Porque vos hablaste de que las astrentes se podían pedir en cámara. No, yo no dije que se podían pedir en cámara, de ninguna manera. No se pueden Bueno, pedir en por ahí cámara. lo interpreté. Ah, Lo por que eso. dije era cuál era el criterio de la cámara para poder cobrarlas. ¿Sí? Ah, ahí está la confusión bien. El criterio de la cámara para poder cobrarlas es que las astreintes estén liquidadas, ¿sí? Que estén Anteriores. liquidadas y que yo ya tenga el título ejecutorio. Entonces, una vez que me hice del título ejecutorio, ese título ejecutorio ingresó a mi patrimonio y entonces vieron que el artículo 17 de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad, abarca, es muy amplio. Entonces ya ingresó a mis derechos, ¿sí? Pero eso es Perfecto. lo que dije. Si el demandado, si el obligado cumple antes de que yo tenga el título ejecutorio, antes de que yo liquide esas astreintes, ya no puedo pedirlas después, no puedo ejecutarlas, ¿sí? Perfecto. Ese es el criterio de la Gracias. Cámara Contenciosa Administrativa, que es, piensen que la Cámara Contencioso Administrativa es el tribunal de alzada en todos los procesos de amparos seguidos contra autoridad pública. ¿Mm? Fíjense, eso es muy importante, que yo lo puse en un apunte, ¿sí? Ah, una cosa me quedó pendiente, me quedó en el tintero respecto de la ejecución de sentencia, que es la competencia. Es un articulito que me lo pasé, pero que está en el programa, la competencia para la ejecución de la sentencia. El 499. 499 es el artículo. Dice, será juez competente el que pronunció la sentencia, clarito, artículo 6 incluso del CPC, y después los otros dos incisos, son como, en realidad, no son como excepciones, otras cosas diferentes. Porque, ¿qué dice el inciso 2? Dice, el de otra competencia territorial, si así lo impusiere el objeto de la ejecución. A ver, supónganse
que yo tengo una sentencia que condena a entregar una cosa, ¿sí? A entregar una moto. Y la moto está en Dolores. Entonces, yo ese mandamiento de desapoderamiento se lo voy a encargar al juez de Dolores, ¿sí? A través de un oficio, ¿sí? Pero entonces no es que hay un desplazamiento de la competencia, sino que ese juez va a hacer esa diligencia que es en otra jurisdicción territorial, nada más. ¿Se entiende? O sea que en realidad está medio raro puesto ahí ese inciso. Y el otro dice, el que haya intervenido en el proceso principal si mediara conexión directa entre causas sucesivas. Supónganse que se trate de un divorcio, luego de una disolución, una causa sucesiva al divorcio, la disolución de la sociedad conyugal, y entonces ese mismo juez va a ejecutar la sentencia, ¿sí? Pero siempre va a ser el mismo, porque en las causas sucesivas y conexas también va a estar el mismo juez, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de decírselos por las dudas, ¿sí? En principio, la regla general, ¿cuál es el juez competente para ejecutar la sentencia? El del proceso principal. Para ejecutar los honorarios, el del proceso principal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro, Ana María, lo de las astreintes? Sí, espectacular. Lo había tomado, lo había interpretado de otra forma, por eso lo pregunté. Me llamaba la atención y no me cerraba, por eso digo, voy a preguntar. Gracias. En un proceso ejecutivo difícilmente se fijen astreintes. No es un proceso en el cual uno fijaría astreintes, ni pediría. ¿Para qué pedirías astreintes? Por lo general es en el cumplimiento de obligaciones de hacer o de medidas cautelares que impliquen, que importen una conducta del obligado, ¿sí? Por ejemplo, entregar una medicación, o una prótesis, o lo que sea, ¿sí? Gracias. Por lo general son obligaciones de hacer. Doctora. Sí. Una consulta, si el ejecutado es un extranjero, porque esa es una pregunta que nos quedó ahí de competencia media dando vuelta que nos hicieron en la primera parte y me quedó esa duda. ¿Quién sería juez competente para la ejecución? Si el ejecutado es, por ejemplo, una persona de origen boliviano. Claro. Y va a ser competente el juez principal, el juez del proceso principal. Sí, va a ser lo mismo, va a ser el del juez principal. Claro. El juez del proceso principal, sí. ¿Sí? Bien. El juez del proceso principal, sí, sí. ¿No tendría que ver ahí el lugar donde están los bienes? Pero vos me preguntaste si el ejecutado es extranjero. Claro. Entonces, si el ejecutado es extranjero, va a ser, o sea, siempre va a ser digamos, competente el juez del proceso principal, ¿sí? Bien, 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 bien. Bien. Bueno, hagamos una cosa. Yo ahora en un ratito ya le subo el ID y la contraseña de la clase de mañana, ¿les parece? ¿Sí? Y nos encontramos 8:15. Espero que sin los inconvenientes de hoy, ¿sí? Agarro ya directamente esta máquina, que la tengo más tomada a la mano, parece, ¿sí? Bueno, ¿cuántos somos, Alan, hoy? ¿Cuántos estuvimos? En este momento 13, pero llegamos a ser 18, 19. Pasa que muchos rendimos pasado mañana, entonces deben estar estudiando. ¿Qué rinden?
Las civiles se rinden mañana, va, algunas familias, por ejemplo. Ah, mira, bien, bien. Bueno, muchísima suerte. ¿Cómo va a ser el examen? ¿De cuál? El de familia, ¿cómo va a ser?